Amables oyentes, vamos a continuar con la reflexión que iniciamos el día de ayer. Y para ello tenemos que volver a leer los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 36 hasta el final. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Ahora pasamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 5, y leemos la continuidad. Ayer leímos el capítulo 5, verso 1 al 8. Hoy vamos a leer el mismo capítulo 5 desde el versículo 9 hasta el 16. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Que nuestro Señor bendiga la palabra suya y enriquezca nuestro acervo escritural, que llene el Señor nuestros corazones con la palabra suya, para que seamos hijos obedientes al Señor de todo lo que nos enseña y somos instruidos. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipo, les decía en el capítulo 1, versículo 21, estas preciosas palabras: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Estamos hablando acá de la muerte de una mujer tan útil como era Dorcas, o como se llamaba en el otro idioma, Tabita. Estamos hablando de que de repente el Señor se llevó a esta mujer. Y queremos decir a nuestros hermanos, si tenemos que sufrir la partida de un ser querido, entendamos perfectamente bien que el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Ojalá que nuestro vivir sea Cristo, que vivamos en Él, para Él, por Él. Y entonces, si viene la muerte, nuestra muerte será ganancia, porque estar con Cristo en la presencia, en la casa del Padre, es muchísimo mejor, muchísimo mejor. Aquí vamos a comentar algo. En primer lugar, la mención de Jope. ¿Han leído ustedes? Había entonces en Jope. Jope trae a la memoria siempre otro incidente vinculado con esa ciudad. ¿Se acuerda usted de algún incidente, de algún episodio que ocurrió en Jope? La palabra de Dios nos lo recuerda. Esa antigua ciudad que era un puerto importante en el mar Mediterráneo, utilizado por los fenicios, que eran navegantes famosos. Fue allí, a Jope, donde huyó Jonás. Lean Jonás el capítulo 1 al versículo 3. Allí huyó a Jope. Miren la contraposición aquí. Jonás descendió a Jope en desobediencia a Dios, huyendo del Señor. Pero Pedro fue a Jope para hacer la voluntad de Dios. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! ¿Cuántas veces nosotros nos hallamos, hermanos, en vez de poner marcha adelante, vamos marcha atrás? Hay iglesias que no se dan cuenta, hay hermanos guías espirituales que no se dan cuenta. La iglesia, por tener muchos, por tener cánticos y etcétera, y reuniones tras reuniones, debe ser analizada con mucho cuidado. ¿Estamos yendo para adelante o estamos con mucha bulla caminando para atrás? Cuidémonos en esta parte, hermanos. A veces no nos damos cuenta y estamos como Jonás huyendo del Señor. Pero Pedro fue a Jope para hacer la voluntad. Otra cosa que es curiosa es de notar que, de paso, ¿no?, lo mencionamos, que el padre de Pedro, de Simón Pedro, el padre de Pedro se llamaba Jonás. Así le dijo el Señor en Juan capítulo 1, verso 42, tú eres Pedro, Simón, hijo de Jonás. Y en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, en los versos 15 al 16, 3 veces el Señor le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Así, el padre de Simón, de Pedro, se llamaba Jonás. No lo olvidemos. Ahora vamos con Tabita, porque aquí aparece con 2 nombres. Tabita, que traducido es Dorcas. Tabita es la forma aramaica del nombre de esta buena mujer. Digo buena mujer porque no hay duda que era una buena mujer, una buena creyente, una mujer que dedicaba tiempo para hacer ropa, costurar, tejer, hacer chompitas y cosas para dar a los que no tienen. Su nombre, Tabita, es la forma aramaica o aramea del nombre de esta buena mujer. Y Dorcas es la forma griega. Ahora, el nombre significa gacela.
Yo estaba consultando el diccionario enciclopédico castellano, español, y de este gracioso animal de la gacela, dice el diccionario algunas cosas importantes, que es la gacela muy celebrada por su gentileza. Y sabe que yo conozco los ciervos y la misma familia. ¿Qué quiere decir el diccionario enciclopédico cuando dice muy celebrado por su gentileza? Porque es muy mentado, muy conocido por su forma de no atacar. Lo mira a uno, oye un sonido y lo vuelve a mirar a uno. Pero también dice el diccionario que este animal es reconocido por su agilidad. O si tiene una agilidad que al león le cuesta agarrarlo. Otra cosa que dice el diccionario y los que hemos conocido lo podemos confirmar: la hermosura de sus ojos. Tiene unos ojos preciosos la gacela. Cuán acertada es la descripción en su aplicación a esta fiel discípula de Cristo, cuyo nombre era Gacela, Dorcas. Esta mujer era llena de buenas obras y de limosnas que hacía, dice el versículo 36 que hemos leído. Esto es lo que Santiago, escuche bien, Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, escribe en el capítulo 1, versículo 27 y dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es lo que Santiago llama la religión pura sin mácula, las limosnas, las ayudas que esta mujer hacía. Ahora Santiago no dice que esta religión salva. El juntar ropa o el juntar plata, ir a repartir entre las viudas, los huérfanos, eso no salva a nadie. Las obras no salvan. Las obras son el fruto de la fe personal que la persona tiene en Cristo. Y eso lo vamos a confirmar enseguida leyendo las Escrituras. Qué lindo es cuando hay en el pueblo de Dios hombres y mujeres que saben compartir con los más pobres, con los que no tienen. Conozco a un hermano que hoy por hoy tiene 93 años. Hasta sus 90 años yo lo vi y fui el objeto de su amor. ¿Por qué? Este hermano, cuando sabe que yo llego al pueblo, inmediatamente viene a la casa: hermano, sé que aquí han llegado. Y llega con una bolsita. Y en la bolsita trae pan, trae azúcar. Siquiera esto, hermano. Y yo creía que eso lo hacía conmigo porque yo era un obrero del Señor. Pero me dicen los hermanos: no, él cada sábado sale con sus bolsitas. Él no tiene mucho, no es rico, pero sale, él sabe quién necesita y les lleva pan, les lleva queso, les lleva azúcar de su pobreza. Él es creyente, eso no le salva a él, pero eso son obras, las obras de la fe. Eso es lo que llama Santiago la religión pura y sin mácula, es decir, el practicar estas cosas. Hay un himno que cantamos que dice: pasar quisiera yo así de este mundo, bien recordado por obras de amor. Quisiéramos morir y que nos recuerden como personas humildes, como cristianos sencillos, que hemos sabido compartir con aquel que pasaba necesidad. Dorcas deja un buen ejemplo, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Deja un buen ejemplo. Dice:
Pablo, escribiéndole a Tito en el capítulo 3 de la carta a Tito, el versículo 8, le dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, no los que dicen, sí, yo creo en Dios, en la Virgen, en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, yo creo en la iglesia, yo sé cantar, y están yendo al infierno, porque creen así como todo el mundo. No hay una fe personal. Creer en Cristo es creer en Dios con el corazón, es haberle confesado a Cristo sus pecados, haber reconocido su muerte expiatoria, sustitutoria allí en el madero, llevando nuestros pecados, haber sido perdonado. Esos son los que creen en Dios. Y a eso dice el apóstol Pablo que te digo que insistas con firmeza, a esos que creen, a los creyentes, que procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero llegamos al versículo 37, dice: enfermó y murió. Cuán solemne la advertencia. Una vida tan útil tronchada. Decimos nosotros, una vida que sirve. ¿Por qué el Señor se tenía que llevar a una mujer joven, útil? ¿Por qué? Y nosotros nos trasladamos al Salmo 116, versículo 15, y yo leo allí: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. En los propósitos, en los designios de Dios para cada uno de nosotros, Él sabe cuándo, dónde y cómo nos va a retirar del escenario de este mundo para llevarnos a su lado. Pero dejamos el cuerpo, ausentes de este cuerpo. La familia lo va a sepultar, pero estamos la persona, el alma, presente con el Señor. Yo estoy esperando que el Señor venga. Yo quiero escuchar la voz de mando del Señor ordenando a los muertos levantarse de la tumba. Yo estoy esperando escuchar la final trompeta de Dios, porque será tocada la trompeta de Dios. Y ahora, si el Señor decide otra cosa, a sus órdenes, Señor, lo que usted diga. Las palabras: y murió. Eso es lo que hemos leído, ¿no? Murió. Estas palabras nos dejan una advertencia, y son palabras muy tempranas en las Sagradas Escrituras. Usted lea su Biblia en Génesis capítulo 5, 8 veces aparece la palabra murió. Sí. Si el Señor no viene antes, la muerte vendrá para todos. Y viene no solo en la vejez, más aún en la juventud. Bien hacemos en recordar las hermosas palabras de otro himno: de la muerte no me asusto, Cristo es ya mi Salvador. Pero para Él nada yo he hecho, esto sí me da dolor. El himno 410. Vamos a continuar analizando la vida de esta Dorcas.